Buenas noches. Para seguir las clases de topografía, vamos a continuar con el establecimiento de puntos de control. Prácticamente este es un adelanto de lo que vendría a ser la clase de geodesia, porque los puntos de control se hacen a través de métodos geodésicos, tomando a la Tierra como tal, como un globo, como una esfera celeste, y es conveniente tocarlo en este momento porque en la clase pasada estuvimos hablando de lo que son levantamientos topográficos con estación total. Hablábamos en la clase pasada de que una topografía como ciencia, como disciplina, como técnica, que todavía conservaba, digamos, los equipos para medir con un topógrafo, con un operador de topografía, todavía conservaba esa forma de levantar, como un teodolito, con wincha. Entonces la estación total lo que venía es a evolucionar lo que es un teodolito óptico mecánico, un teodolito electrónico, que después se combinó con el distanciómetro, que unidos comenzaron a hacer mediciones mucho más grandes. No pasó mucho tiempo, eso se unió en una estación total. En un solo equipo estaba el teodolito electrónico, estaba el distanciómetro, le pusieron un chip que controlaba todo este sistema. Luego fue mejorando, le pusieron una unidad de almacenamiento con comunicación, luego había con cables se transfería la información. Después de eso el Bluetooth comenzó a tener bastante presencia en este tipo de equipos para transferencia de información. Luego vinieron las memorias, las CCD. Luego ahora están preparadas para que cualquier USB o micro USB pueda ponerse en estos equipos para que puedan ser utilizados y de esa forma descargar la información que se levanta en campo a la computadora. Los equipos topográficos en sí ya son computadoras. El detalle está que están preparados para campo, ¿no? Tienen muchas condiciones para que sean llevados, transportados, y de alguna manera se tiene que tener el cuidado debido. La última generación, no estoy hablando de las más avanzadas, porque hay varias estaciones totales que definitivamente solo se controlan, ¿no? Ellos mismos comienzan a medir, son servoaccionadas y con un control, con una interfase, pueden controlar esta estación. Pero lo peculiar o la observación o lo que quiero darles el mensaje es que las últimas estaciones totales ya vienen con un GPS dentro del equipo. Sobre todo en la zona de Latinoamérica, las compañías europeas, chinas, americanas, vieron conveniente de ponerlo por los siniestros que habían. Tal es así que tuvieron la necesidad de ponerle un localizador adentro, de tal manera que prende el equipo y la compañía es la única que puede visualizar en qué parte de la Tierra está. De esa forma localizan el equipo y dan el mensaje a la empresa o a la persona que ha comprado para que pueda tomar las medidas del caso. Obviamente la persona que adquirió el equipo ha tenido que remitir que el equipo ha sido robado, ha sido siniestrado. Entonces, para conocimiento, todas las estaciones totales, o prácticamente la mayoría que son de la última generación, vienen incorporado un GPS interior o un localizador con el fin de asegurar su ubicación en todo momento. Y también las empresas privadas y las empresas nacionales ven dónde están siendo utilizados estos equipos y cuánto demoran en cada lugar. Muy interesante. Entonces, la topografía que vimos en la clase pasada partía de puntos de control ya establecidos. Entonces, un trabajo topográfico puede tener dos formas de levantar. Uno con puntos de control y otro con puntos arbitrarios. Los puntos arbitrarios, tú defines los valores que le vas a asignar para que armes un sistema de coordenadas prácticamente virtual en el campo, y esos números van a definir todas las referencias para que puedan levantarse los demás puntos. Los levantamientos topográficos con puntos de control que han sido generados a través de la geodesia te dan coordenadas reales, te dan coordenadas en un sistema, y voy colocándolo aquí. Un TM,
sistema de proyección cartográfica. UTM. Sistema de referencia geodésica, WGS84. Les preciso, antes de pasar a la diapositiva, porque la clase de hoy está dedicada a lo que es puntos de control, pero vamos a hablar sobre todo un poco de la normativa, un poco de cómo es que se tienen que establecer los puntos de control, en qué nos basamos, ¿no?, para poder establecer estos puntos de control, y unos ejemplos de cómo debe colocarse. Entonces, como vamos a trabajar en un sistema de coordenadas oficial, los sistemas oficiales para el país, para el Perú, es en cartografía, su sistema es el UTM, y en geodesia es el sistema de referencia geodésica, o DATUM, que le dicen, es el WGS84. Muy bien, pero ¿qué hacen estos dos sistemas? Imagínense que tenemos sobre la Tierra, sobre este lugar, un área a topografiar. Muy bien, pero esa área a topografiar nosotros lo necesitamos pasar a un plano, a un papel, como hemos estado definiendo en las primeras clases. Entonces tenemos la observación y el detalle de que un ambiente que está en tercera dimensión, que es el ambiente real, que tiene 3 dimensiones cada elemento, lo pasen a uno de 2, que es el papel. Entonces, ese es el inconveniente, y para poder pasarlo necesitamos de estos dos sistemas. Entonces, imagínense otra vez la Tierra, pero ya no como una esfera, sino con su verdadera forma, que viene a ser el geoide. ¿Se acuerda que definíamos que el geoide es la superficie que está definida por el nivel medio del mar y su extensión por debajo de los continentes? Muy bien, ese es el geoide. Esa es la forma irregular que tiene. Para nosotros poder trabajar con mapas, este geoide no se puede desdoblar, precisamente por la irregularidad que tiene. Lo que más se aproxima es una esfera. Entonces, si tenemos el geoide y por encima una esfera, todos los detalles que están sobre el geoide pueden proyectarse a esta esfera, de tal manera que esta esfera, que tiene una fórmula matemática definida, lo podamos desdoblar ya con, digamos, con un algoritmo que correlacione cada elemento de la esfera a cada elemento de un plano. Entonces, para eso existen estos dos sistemas. Entonces, el sistema primero, WGS84, es la esfera, pero en este caso, más que una esfera, es una elipsoide de revolución, que viene a ser un poquito alargado, chato en los polos y alargado en la parte ecuatorial. Entonces, al ser alargado en la parte ecuatorial, se convierte en una elipsoide de revolución. Muy bien, esta elipsoide de revolución, como repito, tienen unas fórmulas definidas. Al tener unas fórmulas definidas, entonces nos conviene que todos los elementos sobre la superficie de la Tierra, de la superficie topográfica, se proyecten a esta elipsoide. Una vez que se han proyectado, recién a este elipsoide que tiene una fórmula definida, lo podemos otra vez, por medio de algoritmos, llevarlo a una parte plana. Para eso existe el UTM, que es un sistema especialmente creado y que lo vamos a tocar cada uno en su debido momento. Esto lo toca la cartografía, esto lo toca la geodesia. Por eso le digo, estamos adelantando la parte geodésica, precisamente para que puedan ver cómo es que se inician los trabajos de topografía. Muy bien, entonces, ya les dije, tenemos la superficie terrestre, que su referencia es el geoide. Del geoide lo proyectamos al elipsoide de revolución y lo hacemos mediante el sistema de referencia geodésico, que va a hacer que se mida sobre la superficie y las coordenadas que se puedan obtener estén referidas en la superficie del elipsoide. Vuelvo a repetir,
Todos los trabajos de topografía, sobre todo de topografía convencional que hacemos con estación total, se hacen sobre una superficie topográfica. Esta superficie topográfica tiene como referencia el geoide, que es irregular. Muy bien, ya tenemos los datos referidos al geoide. Estos datos, mediante el WGeO-84, los proyectamos al elipsoide. Y cada punto que se ha proyectado en el elipsoide, por método de este sistema UTM, lo podemos llevar a un plano. En realidad es bastante simple, no vamos a inventar nada. La fórmula ya está dada desde hace muchos años y acá no se desarrolló en Europa, sobre todo en Francia y en Inglaterra. Entonces, vamos con el tema de los establecimientos de puntos de control. Entonces, para trabajar topografía con puntos con coordenadas reales, necesitamos de la geodesia, necesitamos de la cartografía. Dice, establecimiento de puntos de control. Quiero que vean, esto es precisamente lo que trata de referirse, ¿no? La geodesia trabaja en un ambiente completo, en un ambiente global, como si fuera tal como es la Tierra. Acá hay una estación que precisamente capta y emite su localidad, capta la posición y emite las coordenadas de posición a cada satélite, y cada satélite lo transmite al GPS. ¿Qué es lo que transmite? Transmite sus coordenadas y transmite en el momento en que están saliendo de la estación. El tiempo que demora de cada satélite en llegar al equipo que está sobre la superficie, al GPS, ese tiempo va a permitir estimar las distancias desde el observador a cada satélite. Luego, ya por métodos de triangulación, se puede estimar las coordenadas de la antena del equipo, porque en realidad no es el receptor el que recibe, sino la antena. Perfecto, entonces continuamos. Establecimiento de puntos de control, obviamente para usos topográficos. Dijimos que íbamos a hablar bastante de la parte normativa. En el Perú, quien norma la parte cartográfica es el Instituto Geográfico Nacional, que tiene años de haberse formado y que es militar. Ellos tienen su reglamento, ellos tienen su organización, tienen su presupuesto, tienen sus actividades bien definidas, y en estos últimos años, si mal no recuerdo, le han aumentado más actividades dentro de su desarrollo institucional. Tiene, bueno, como todas las instituciones, tiene sus aciertos y también tiene sus deficiencias, pero aquí les traigo más o menos la ley que le da al Instituto Geográfico Nacional la potestad de entrar y de normar en esta actividad. Dice, ley número 27292, ley del Instituto Geográfico Nacional, en su artículo cuarto, porque es una ley un poquito grande, en su artículo cuarto dice, finalidad específica. Son finalidades específicas del Instituto Geográfico Nacional planear, normar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades que el país requiere para el desarrollo y la defensa nacional, referidos a los levantamientos cartográficos, así como a los aspectos físicos y sociales inherentes a las ciencias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice levantamientos cartográficos, y ahí sí tienen que recordar las primeras clases, decir levantamiento cartográfico indirectamente está diciendo, o directamente está diciendo, levantamientos topográficos, levantamientos geodésicos. Entonces, eso es lo que quiere decir esto. Y así como los aspectos físicos, es la geografía, es la topografía de la Tierra. Y sociales inherentes, o sea, el desarrollo de las actividades que las personas, que nosotros desarrollamos sobre la superficie de la Tierra. Muy bien, seguimos. Las personas jurídicas y naturales, o sea, las personas jurídicas quiere decir a las empresas, ¿no? a las asociaciones, a todo lo que no es persona. Dice, las personas jurídicas y naturales que realicen levantamientos geodésicos, topográficos y otras actividades que involucren la localización geoespacial en el ambiente del territorio nacional
deberán ser referidos al sistema geodésico oficial. Perfecto. Y acá sí es más específico, dice levantamientos geodésicos topográficos. Está claro. Lo único que hay que tomar en cuenta que la ciencia de la cartografía como ciencia se evoca bastante en lo que es la representación, pero no está considerado, y si vamos a lo literal de su definición y concepto, no está considerando el levantamiento en sí. Lo que sí hace la ciencia de la geodesia y la topográfica. Entonces, la cartografía se vale de estas dos ciencias para poder adquirir información, y luego poder plasmarla de diferentes formas. ¿Qué más hace la cartografía? La cartografía, lo principal es su cartografía básica, planimétrica, altimétrica, como lo hemos dicho anteriormente. Y de ahí, con otras informaciones, ya sean físicas o sociales, se pueden formar mucho más planos, que son llamados planos temáticos, dependiendo del uso que le van a dar. Entonces, acá hay otra observación muy importante, dice, y otras actividades que involucren la localización geoespacial en el ámbito. Lo que pasa es que con la tecnología ya se han creado nuevas formas de levantamiento. Entonces, el Instituto Geográfico Nacional vio por conveniente poner esto: actividades que involucren la localización geoespacial en el ámbito del territorio nacional. Tenemos la fotogrametría, tenemos la percepción remota, ¿no? Lo que es la teledetección, los radares, los drones y los barredores. Entonces, todas esas formas de levantamiento de información topográfica, refiriéndonos a la topografía como elemento sobre la superficie, todas esas actividades involucran en esta localización geoespacial. Y está bien definida, y está muy bien que lo pongan, porque un dato, cualquier dato que esté sobre la superficie, no tiene, digamos, una referencia para poder ser plasmado, para poder ser localizado. He ahí que utiliza el término geoespacial, que quiere decir geo de la Tierra, y espacial precisamente porque está en 3 dimensiones. Entonces viene a ser el ámbito en 3 dimensiones del planeta Tierra, de alguna manera, si lo quieren ir de una manera más detallada. Deberán ser referidos al sistema geodésico oficial, y aquí viene el primer concepto. Todo trabajo tiene que estar referido al sistema geodésico oficial. Punto. Y acá le hemos puesto el artículo, dice artículo 5 de la resolución jefatural 079 del año 2006. Quiere decir que de 2006 ya se estableció acá un sistema geodésico oficial, que lo vamos a detallar en este momento. Acá está la resolución con mucho mayor detalle, porque lo que viene precisamente está referido a esta resolución jefatural. Dice que el 1 de marzo del 2006 se publicó esta resolución jefatural y define al sistema geodésico oficial de la siguiente forma: al conjunto conformado por la red geodésica horizontal oficial y la red geodésica vertical oficial, que está a cargo del Instituto Geográfico Nacional, que constituye el sistema de referencia único a nivel nacional. Está claro. El sistema geodésico oficial está constituido de 2 partes. Una parte, que es la superficie, que es la parte horizontal, que la define acá como el sistema geodésico horizontal oficial. Y la segunda parte, que es la altura de cada punto y que está referido al nivel medio del mar, que es la red geodésica vertical oficial. Entonces quiere decir que vamos a hablar de 2 temas totalmente complementarios: la parte horizontal y la parte de altura. Seguimos. Red geodésica horizontal oficial. Nos vamos por la primera parte. Dice Red Geodésica Geocéntrica Nacional, REGEN, a cargo del Instituto Geográfico Nacional,
la misma que tiene como base el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, SIRGAS. La red geodésica geocéntrica nacional está conformado por hitos o señales de orden 0, A, B y C, distribuidos dentro del ámbito del territorio nacional, los mismos que constituyen bienes del Estado. Para efectos prácticos como el elipsoide puede ser utilizado el World Geodetic System de 1984, que viene a ser precisamente este de acá, WGS 84. WGS84, World Geodetic System, Sistema Geodésico Mundial, creado en 1984. ¿Quién creó este sistema? Los americanos, cuando crearon el sistema GPS, lo crearon ahí. Antes de esta resolución jefatural, no, y durante todavía la resolución jefatural, porque si ustedes en algún momento tienen el tiempo para que puedan leer estas normas oficiales, van a ver que antes existía un sistema, otro sistema anterior que es prácticamente, sus parámetros son similares a este de acá. Ya, dejémoslo ahí porque si no nos podemos confundir. Este de acá es el sistema que nos va a permitir trabajar en la parte horizontal, que es la REGEN, que está aquí. Dice, es la Red Geodésica Geocéntrica Nacional. Red. Entendamos como red como un sistema de puntos sobre la superficie que están interconectados, por eso se llama una red, ¿no? Que están interconectados en un mismo sistema. Obviamente, cada de estos puntos tiene un valor, o tiene información importante, tiene sus coordenadas, y si es la parte horizontal, tiene coordenadas planas. Entonces, ¿qué es la Red Geodésica Geocéntrica Nacional? Precisamente es lo físico, lo que hay sobre la superficie del territorio nacional. Son puntos que han sido calculados sus coordenadas. En este caso han sido calculados por coordenadas con GPS. La anterior red, que estaba en otro sistema, que estaba en el PESA 56, también eran puntos de la red, pero fueron colocados con observaciones astronómicas. Miren la diferencia. Y para colocar un punto de la antigua red, se ponían precisamente en ese punto y estaban observando más o menos 1 o 2 meses todos los días para que puedan obtener información, y tanta información calcularla y luego promediarla y luego ajustarla con todos los puntos a esto que se observaban. Eso ha sido hace 50 años. Con la aparición en 1993 del sistema GPS, ya comenzaron a establecer puntos con sistemas satelitales. Entonces apareció el WGS 84. Seguimos a cargo del Instituto Regional SIRGAS. ¿Qué es SIRGAS? Las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales comenzaron comienzan a nivel mundial a crear, a impulsar que los países se reúnan precisamente para que se pongan de acuerdo en muchos temas, en temas de salud, en temas industriales, en temas medioambientales y también en temas cartográficos. Entonces, en Uruguay ocurrió en el año, espero que no me falle la idea, fue más o menos en el año 1993 que se reunieron y acordaron que se iba a hacer un proyecto en la cual todo Sudamérica, o por lo menos los países que estaban de acuerdo y estaban en la reunión, podían participar de este sistema SIRGAS, que querían que utilizaran equipos GPS para colocar puntos de control de orden 0 en todos los países participantes, y así lo hicieron.
Sirgas, en un primer lugar, no se llamaba de las Américas. Lo vamos a decir acá. Sirgas es Sistema de Referencia para América del Sur, bien grande. Así se creó en 1993 y así se trabajó en el año 1995 y colocaron pues una cierta cantidad, si mal no recuerdo algo de 56 puntos que se colocaron en América del Sur, y en el país, aquí en el Perú, colocaron 4. Se colocaron aquí en Lima, se colocó en Arequipa, se colocó en Piura, en Iquitos. Ahí están los 4. Y después hubo una segunda campaña en el año 2000, donde se colocaron ya unos 10 puntos de orden 0. En el año 2000 volvieron a hacer lo mismo, pero esta vez ya con la participación de más países, y se extendió, ya no solamente se consideró América del Sur, sino se consideró todo el continente. Al considerar todo el continente, entonces las siglas de Sirgas se conservaron, pero ya no era para América del Sur, sino Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas. Conservó las siglas, pero la parte literal sí se alteró para que puedan considerarse todos los países de América. Y está muy bien, porque toda América prendieron sus equipos en un mismo momento y establecieron puntos de orden 0 dentro de su país. Esto permitió, sobre todo en el Perú, y de cada país, que estas orden 0 densificaran hacia el interior puntos de orden A. Obviamente, al densificar puntos de orden A, pudieron después densificar puntos de orden B y después puntos de orden C, que es donde yo quería llegar, porque los puntos de orden C son de uso topográfico, son de uso de ingeniería y son de usos, digamos, de la mayoría de los proyectos que se desarrollan en el país. Tiene una precisión, según esto, es de 1 en 100.000, si no recuerdo, quiere decir que más o menos es 1 centímetro de error, pero eso es en teoría, porque los sistemas GPS son mucho más precisos. Estoy seguro que si lo hacen con la debida normativa y con la suficiente consideración de hacer las cosas bien, este punto de orden C no llega ni a pasar ni de los 2 ni 3 milímetros. Será 1 o 2 milímetros de error, que es más que suficiente para los trabajos de topografía. Si nosotros vamos a levantar un plano de una escala 1 en 1000, comenzamos con un punto de orden C que tiene una precisión menor al centímetro, estará muy bien. Conforme vayamos desplayándonos hacia afuera de estos puntos de orden, se necesitará densificar más puntos para el proyecto. Entonces, ¿qué es la REGEN? La REGEN es la Red Geodésica Geocéntrica Nacional, que considera todos los puntos monumentados sobre la superficie del territorio nacional, que vienen a formar el marco geodésico, que son puntos, y a toda esa red se le llama REGEN. ¿Qué es Sirgas? Sirgas es un sistema que fue de mutuo acuerdo en los países para poder densificar con equipos GPS puntos de control. Lo hicieron con red satelital. Hubieron 2 campañas, en 1995 y en el año 2000. Estas campañas permitieron establecer puntos de orden 0 dentro del país. Y en el Perú se crearon 10 en el año 2000. Y en el año 2000, de este punto de orden 0, el Instituto Geográfico Nacional comenzó a densificar puntos de orden A, luego puntos de orden B, y luego los puntos de orden C, que son de aplicaciones netamente de topografía con estación total, topografía convencional, y para todas las demás disciplinas como fotogrametría, como los barredores, como la teledetección, que también pueden generar y que necesitan puntos de control, que se va a explicar a su debido momento. Seguimos entonces. Red Geodésica Vertical Oficial. Dice, es la red de nivelación nacional a cargo del Instituto Geográfico Nacional, la misma que tiene como superficie de referencia el nivel medio del mar. Está conformada
conformado por marcas de cotas fijas, MCF o benchmark. Es lo mismo, distribuidos dentro del ámbito del territorio nacional a lo largo de las principales vías de comunicación terrestre, los mismos que constituyen bienes del Estado. Por supuesto, ya vimos el tema horizontal y el tema vertical es su complemento. Un plano no está completo si no tiene sus datos de altura. Importante para las proyecciones del WGS84 al UTM, ¿no es cierto? Muy bien. El Instituto Geográfico Nacional, la verdad que ha hecho un buen trabajo hace muchos años en poder llevar todas las cotas por las principales ciudades, por la carretera central. Ustedes ven que esa carretera es bastante escarpada, bastante difícil de superar, pero sí lo han hecho con niveles de gran precisión, porque esta es una nivelación de primer orden y es muy exigente, ¿no? Muy exigente esta nivelación. Entonces han podido colocar todo el camino placas que se llamaba en ese momento BM, benchmark, y se le asignaba un valor de altura, y así han pasado por Junín, han llegado hasta Huánuco, y de ahí han doblado en Tingo María. Igualito por el sur, que se han ido por Arequipa, se han ido por, ¿cómo se llama?, Tacna hacia Puno, por el norte, por Piura. Entonces, por las principales ciudades, por las principales vías de comunicación, comenzaron a dejar estos puntos, y al dejar los puntos, los ponían ya posteriormente en las ciudades más importantes. No había pueblo que tenía de gran dimensión que no tenía un punto, una placa. Cada vez que iba yo a algún pueblo con gran población y que era capital de algún distrito, tenía su placa con valores de altitud. Muy bien, no pudieron llegar a todos los puntos de la sierra, precisamente por lo difícil o lo accidentado de esta geografía, y mucho menos a la selva, por lo peligroso y lo complicado que es bajar precisamente a estas zonas geográficas que son muy extremas. Entonces, Iquitos es una de las ciudades que en realidad no llegó a la nivelación, y al no llegar a la nivelación, para poder trabajar, ellos asumieron un valor vertical. Estamos en 2017, en el año 2016, el Instituto Geográfico Nacional, lo vamos a ver ya muy puntualmente, publicó que uno de los puntos que está dentro de la ciudad de Iquitos se convertía en valor oficial de altitud. Este punto no ha sido levantado con nivel, ha sido levantado con GPS. El instituto vio por conveniente asignarle, precisamente para que no haya ningún problema entre las instituciones que hacen levantamientos, sobre todo en la red del alcantarillado, que es muy importante en esta zona. Acuérdense que la selva, en esta parte de la selva, es bastante plana. Entonces, cada vez que se hacía un proyecto se necesitaba necesariamente un valor de altitud. Habían asumido ya hace muchos años un valor de altitud que no era muy cerca de la realidad. Con los métodos GPS se han acercado mucho más, y la verdad que ha sido acertado que pusieron esto, porque como ya es oficial ese valor GPS como punto vertical, todas las instituciones públicas y todas las instituciones, empresas, tienen que regirse a este punto como valor altimétrico. Muy bien, ¿qué es un benchmark? Entonces es un punto físico monumentado que tiene un valor de altitud y que está referido al geoide o al nivel medio del mar, y obviamente si está en el continente es la proyección por debajo del continente, este nivel medio del mar. ¿Qué es una marca de cota fija? Es lo mismo, es un BM. Lo que pasa es que benchmark es inglés. Traduzcan esto, van a ver que de alguna manera no tiene una traducción. La traducción literal no sirve. Tiene que ser una traducción, digamos, en un verdadero sentido. Entonces, bench es un banquito, no tiene sentido. Marca, señal, por ahí podría acercarse, pero en realidad lo que es un punto de control que tiene un valor de altitud, y denominarle marca de cota fija está mucho más acertado. Dice, lo mismo que usted viene del Estado, con la finalidad de uniformizar conceptos relacionados al sistema geodésico oficial, el Instituto Geográfico Nacional emite el siguiente glosario, junto con
la oficialización del sistema geodésico oficial da definiciones, ¿no? da la definición de lo que es geodesia. Da 3 definiciones que les enumero en este momento. Dice: geodesia es la disciplina que trata sobre la medida y la representación de la Tierra, incluyendo su campo de gravedad, en un espacio tridimensional, considerando la variabilidad con el tiempo. Les explico. Lo que pasa es que está un poquito, digamos, complicado para las personas que no están bien relacionados con la forma de hablar de la parte cartográfica geodésica. Dice: es la disciplina que trata sobre la medida y la representación de la Tierra, incluyendo su campo de gravedad en el espacio tridimensional, considerando la variedad del tiempo. La geodesia lo que quiere es trabajar de la verdadera forma como es el globo terrestre. O sea, son las formas define las formas y dimensiones de la Tierra. Formas y dimensiones. Pero esta forma está dado, vuelvo a repetir, por el geoide. Si tenemos todo el geoide, la teoría, sobre todo la teoría isótica de Pratt, dice que cada punto sobre la superficie de la Tierra ejerce una fuerza tan igual como en todos los puntos. O sea, todos los puntos de la Tierra ejercen la misma presión hacia el centro. Motivo por el cual, al ejercer esa presión, crea esas diferencias de altura. Por eso es que es esa forma de geoide. Quiere decir que la geodesia está muy relacionada con esta fuerza es la gravedad. Entonces, al estar muy relacionada, para saber exactamente cómo es la forma de la Tierra, tienen que saber en cada punto cuál es cuál es el valor de la gravedad. La gravedad define la verticalidad. Entonces, vamos a nosotros, de alguna manera, a trabajar en tema geodésica, pero ya de una manera práctica. No vamos a entrar a definirlo muy bien. Solamente en esta clase lo que trato de decirles es que la geodesia trata a la Tierra tal como es, y es así precisamente por las fuerzas de gravedad que hay en toda su superficie y que es variable. Si en algún momento el Instituto Geográfico Nacional o cualquier otra institución quiere definir la superficie, el geoide, con mayor precisión, va a tener que tener gravímetros para que pueda complementarla con las lecturas de nivel. Y es lo que no se ha hecho en el sistema geodésico vertical, que actualmente todavía está. Cuando entremos en la parte altimétrica y de nivelación, vamos a tratar mejor este tema, porque vuelvo a referirme a este sistema SIRGAS, que tiene 4 proyectos. Uno es la que les mencioné, ¿no? De densificar los puntos de orden cero en todos los países que la conforman. Esa es en la parte horizontal, pero para la parte vertical también tienen un proyecto, y va a ser también con equipo GPS, y están desarrollando precisamente esta metodología. Hago un paréntesis para el tema de vertical. Bolivia, que es un país mediterráneo, no tiene mar, no tiene una referencia del nivel medio del mar oficial que ellos lo hayan calculado. ¿Qué hicieron ellos? En convenios con la República de Brasil, les colocaron especialmente en la frontera puntos para este país. Entonces Bolivia es uno de los países que ha trabajado bastante en el tema vertical, y han partido de estos puntos y han nivelado muchos de su ámbito, han dejado puntos de control vertical, muchos en su ámbito nacional. Pero, como ven, tomaron la decisión de tomar 2 valores que les fueron dados. El punto aparte, aquí en el país, quien nos da los valores de las cotas del nivel medio del mar es hidrografía. Lo vamos a borrar aquí. Dirección de Hidrografía, Dirección Hidronam. Ellos tienen un equipo técnico
que han establecido en la costa peruana mareógrafos. Si mal no recuerdo, son 7 mareógrafos que están distribuidos, están constantemente con una boya flotando y están calculando las subidas y bajadas. Obviamente no toman en cuenta cuando hay mal tiempo, porque es la irregularidad de las mareas que lo sacan, como se llama, que exageran el promedio. Entonces ellos tienen todos una técnica para poder promediar el nivel medio del mar. Una vez que está promediado, al costado hay una placa donde le han asignado un punto. El mismo hidrografía agarra o toma esa placa y ya toma sus instrumentos y alrededor de los kilometrajes coloca más placas y le asigna los valores partiendo de este punto. Hasta ahí es su actividad. Hasta ahí es lo que la nación se le ha encargado. Colocar las placas por donde está el mareógrafo y a unos kilómetros en la costa. Luego viene el Instituto Geográfico Nacional, que es el interrector de la cartografía. Toma esos valores de hidrografía, toma las placas y las densifica hacia adentro. Seguimos. Muy bien, el concepto que se acaba de enunciar, esto fue traducida, ¿no? Fue del Comité de Asociación de Geodesia y Geofísica del Concilio de Investigación Nacional del Canadá. Seguimos. Definición de red geodésica según el Instituto Geográfico Nacional. Dice, es el conjunto de puntos físicamente establecidos mediante marcas, hitos o señales sobre el terreno, comúnmente denominados vértices geodésicos, medidos con gran precisión, que proporcionan las coordenadas geodésicas, latitud, longitud y altura. Se encuentran enlazadas y ajustadas a marcos geodésicos nacionales o mundiales. Constituyen la infraestructura fundamental para proporcionar alta precisión a la cartografía. Vuelvo a repetir, una red son puntos que de alguna manera están sobre la superficie terrestre y que tienen una interconexión. Y acá lo aclara, puntos físicamente establecidos mediante marcas, hitos o señales. Viene a abarcar todo tipo de monumento que ha sido utilizado para que sea parte de la red. A veces solamente colocan un monumento pequeño, a veces un monumento bastante elaborado, y a veces y en la mayoría de los casos del instituto lo que coloca es una placa, y ahí abarca lo que son marcas, hitos y señales. Ojo, una señal puede ser una torre, ¿cierto? Entonces eso no es, de alguna manera, es un hito, pero es diferente a la que ha sido establecido con concreto. Y aquí dice comúnmente denominados vértices geodésicos. Este término viene ya desde hace mucho tiempo, cuando todavía se hacían observaciones astronómicas para poder definir la posición de cada punto. O sea, el PESA 56 se definió así. Una vez que cada punto había tenido sus coordenadas y se promediaba, comenzaban a definir las distancias entre los puntos. Una vez que esta distancia con estas coordenadas eran bien definidas, comenzaban después a trasladar estas medidas a otras que estaban más alejadas. ¿Cómo es que se calculaban las nuevas coordenadas? Que también tenían observaciones astronómicas. De esta base, con estos dos puntos, leían los puntos y se formaban triángulos. Y así sucesivamente iban formando triángulo tras triángulo. Por eso es que se llama vértice geodésico, porque la figura geométrica del triángulo está definida como vértice precisamente a la intersección de estos dos elementos donde se unen. Ese es el vértice. Y como se utilizaba en geodésica, se quedó con la denominación de vértice geodésico, que hasta ahora, a pesar que ya no existe la triangulación física, sino el registro de la información, el registro de la medida de los equipos GPS, todavía se les sigue llamando vértices geodésicos. Medidos con gran precisión que proporcionan coordenadas geodésicas. Claro,
Acuérdense que las coordenadas geodésicas, las coordenadas astronómicas son en latitud, longitud. Y que las coordenadas UTM están en el este y norte, ¿cierto? Entonces aquí hablan de latitud, longitud precisamente porque están hablando de la red geodésica. Y se encuentran enlazadas y ajustadas a marcos geodésicos nacionales o mundiales. Obviamente, les acabo de mencionar de CIRGAS. CIRGAS es un proyecto continental, pero CIRGAS también se amarra a otro sistema, a otras redes internacionales que se llama ITRF. El ITRF precisamente proporciona toda esta información y el soporte técnico para que puedan formarse todos estos proyectos de CIRGAS. Y este ITRF, y la máxima autoridad a nivel mundial, es la Asociación Geodésica Internacional. Asociación Geodésica Internacional. Muy bien. En Alemania, en Múnich, se encuentra esta asociación. Muy bien. También define la REGEN. Volvemos a repetir, la REGEN viene a ser el marco horizontal. Dice, red geodésica geocéntrica nacional. ¿Qué es lo que significa REGEN, no? Dice, es la red geodésica horizontal oficial, a cargo del Instituto Geográfico Nacional, la misma que tiene como base el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, CIRGAS, sustentado en el Marco Internacional de Referencia Terrestre de 1994. International Terrestrial Reference Frame, Marco de Referencia Terrestre Internacional de 1994. Y eso es lo que yo le decía, que la Asociación Geodésica Internacional es la que está a cargo de este International Terrestrial Reference Frame. Ya, acá está, ITRF del 94. ¿Quién es el que está a cargo de este sistema geodésico? La asociación que queda en Alemania. Y que Perú es parte también de esta asociación de hace muchos años atrás. Seguimos, dice para la época 1995.4 y relacionado con el elipsoide del sistema de referencia geodésico de 1980, GRS 80. Y aquí vale una aclaración. Vamos a borrar un ratito esto de acá. Les dije al comienzo de la clase que el Instituto Geográfico Nacional en 2006 oficializa el sistema geodésico oficial, pero lo oficializa con el elipsoide que está aquí. Sistema de referencia geodésica 1980. Sistema de referencia geodésico de 1980. GRS 80. Geodesic Reference System, que es el sistema de referencia geodésica de 1980. Lo oficializa con esa, no lo oficializa con el WGS84. Acuérdense que el WGS84 aparece precisamente con los sistemas satelitales, con los sistemas de navegación satelital. Este sistema geodésico de referencia fue creado en Europa. Ahorita no me acuerdo muy bien si fue en Francia o en Alemania, pero fue creado precisamente después de muchas pruebas, muchos ensayos, que daban un elipsoide y comenzaban a hacer su trabajo, sobre todo en esta parte de la Tierra, y cuando comenzaban a ver los resultados, pues a veces no se ajustaba, entonces comenzaban a hacer nuevas observaciones y a ajustar los elipsoides de referencia que han tomado, y comenzaban otra vez a trabajar en este nuevo sistema, y así sucesivamente hasta llegar al sistema de referencia geodésica que fue creado en 1980, que se ajustaba mejor al globo de la Tierra.
Una vez que aparecieron los sistemas satelitales, se vieron, ¿cómo se llama?, con la compatibilidad de estos dos sistemas. Entonces, el GRS80 dice que es compatible, vamos a poner acá, compatible con el WGS84, y así lo dice en la resolución jefatural, que para efectos prácticos se puede utilizar el WGS84. Eso quiere decir que le está dando al sistema GPS la potestad de poder trabajar en su sistema, pero sí, inicialmente fue el sistema geodésico, el sistema de referencia geodésico de 1980, la que se conoció como el primer sistema geodésico oficial. Seguimos entonces. La red geodésica geocéntrica nacional está conformada por los hitos o señales de orden 0, A, B y C. Estamos hablando de la red geodésica, ¿no es cierto? Distribuidos dentro del territorio nacional, los mismos que contribuyen bienes del Estado. Para efectos prácticos como el elisoide, puede ser utilizado, y no se ve muy bien acá, y ya sé por qué no se ve. Ya. Para efectos prácticos como el elisoide, puede ser utilizado el World Geodetic System de 1984, las constantes de estos dos elipsoides, GSR80, que a la justa lo podemos ver acá, y WH4, son idénticas. Voy a quitar esto de acá. Dice, son idénticas con la excepción de una pequeña variación en el factor dinámico. De repente no se puede observar bien, pero ese es el detalle, ¿no? Que los dos sistemas son prácticamente idénticas en todos sus parámetros. Hay una pequeña variación, pero la verdad que para los levantamientos topográficos, incluso para los geodésicos, no se nota, porque acuérdense que se trabaja con muchos decimales. Entonces, fue creado el sistema geodésico oficial con el GSR80 y su equivalente, el WGS84, que en el año 2006 también lo oficializa. Muy bien. Seguimos. Instituto Geográfico Nacional, 3 de mayo del 2011. Acá hay otra resolución jefatural. Sucede que en el año 2006, si bien es cierto, oficializan el Sistema Geodésico Nacional, oficializan el elisoide de revolución GRS80 y el WGS84 como elisoide de referencia, todavía muchas instituciones estaban trabajando y siguen trabajando en esta actualidad en el PSAC 56. Característica de este sistema es que fue desarrollada con observaciones astronómicas y mediciones con winchas de alta precisión, obviamente corrigiendo winchas de acero, y se corregía por temperatura, por elasticidad, con tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Así se creó hace 50 años. Gran trabajo que hizo el Instituto Geográfico Nacional en esa época. Pero las cosas han cambiado. Y seguir con un sistema de coordenadas que ya no tiene puntos de control porque han sido destruidos, y si todavía existe alguno, estos puntos de control ya se fueron movidos con tanto movimiento sísmico que ha habido en el nacional. Acuérdense que el país es un país altamente sísmico. El terremoto de 2007 movió algo de 1,5 metros más o menos en la zona donde estuvo el epicentro. Imagínense que los puntos de control de esa zona ya no tienen las precisiones con las que fueron tomados y con las que fueron asignados, calculados inicialmente. Entonces, el PSAC 56 hace muchos años que ya cumplió su periodo de vida. Es cierto que muchas instituciones, toda la cartografía lo tienen en este sistema. Es cierto que tampoco hay parámetros para que puedan pasar, o algoritmos que se puedan pasar a cualquiera de los otros dos sistemas. No se pueden. Pero también es cierto que el PSAC 56, que cuando se levantó, no existía la tecnología que hay hoy en día. Entonces los levantamientos han sido de muy baja calidad.
Muchos de los profesionales ni siquiera tenían el instrumental, simplemente agarraban la primera cartografía y comenzaban a trazar encima y a delimitar propiedades. Muchos se iban a los cerros y lo que hacían era simplemente a mano alzada dibujaban sobre la carta nacional todas las propiedades, todos los elementos, los límites que querían plasmarlo. Entonces, el PESA 56, toda la información que se guarda en este sistema, tiene, digamos, sus inconvenientes. Y de alguna manera, en 2006, cuando el Instituto Geográfico Nacional oficializa el sistema geodésico oficial, todavía dice que cualquier persona natural o jurídica que trabaje en otros sistemas tendrá que levantar también en el WGS 84, dándole, digamos, oficializando que pueden trabajar en otro sistema. Entonces, instituciones como la SBN, como los registros públicos, como COFOPRI, siguieron trabajando en este sistema. Entonces, esta información que se genera, yo no sé en realidad a dónde se han amarrado. De no existir punto de referencia, esa cartografía no está bien referenciada. Puede estar bien levantada, internamente está bien, pero su posición en el espacio y su rotación, ahí sí creo que tienen unos serios inconvenientes. Si es que van a hacer un trabajo, les recomiendo que no tomen en cuenta esta información como información geoespacial, pero sí su contenido, porque su contenido es valioso. Entonces, la información que está encima, de alguna manera hay que volverla a levantar, los elementos notables que hay, para poder encajar toda la información que existía en ese momento. Entonces, si bien es cierto, en el año 2006 todavía seguía vigente el PESA 56, oficializan el GR80 y el WG84, ya con esta resolución en el año 2011 finiquitan, declaran obsoleto todas las demás referencias geodésicas. Entonces el PESA 56 ya prácticamente ya no es oficial. Había otro sistema de coordenadas, había otro sistema de coordenadas que se levantó muy poco, que no vale la pena ahorita tocar, y paso a detallar lo más importante de esta resolución. Se publicó el 3 de mayo de 2011. Dice: dar por concluido el periodo de conversión progresivo establecido en el artículo 6 de la resolución jefatural 079 del año 2006, el que quedará redactado de la siguiente manera: la presente disposición es de cumplimiento obligatorio por las entidades públicas y privadas a efectos de uniformizar la elaboración y actualización cartográfica en el país. Constitúyase como red geodésica horizontal oficial a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional REGEN, la misma que tiene como base el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, sustentado en el Marco Internacional de Referencia Terrestre 2000, International Terrestrial Reference Frame del año 2000, ITRF 2000, del International Air Rotary Service. Es una institución que trabaja mucho con el IAGS, que es el Instituto Geofísico, ¿no? Para la época 2004, relacionado con el elipsoide de referencia geodésico de 1980 y el Geodetic Reference System de 1980. La Red Geodésica Geocéntrica Nacional está conformada por las estaciones de monitoreo continuo y los hitos o señales de orden 0, A, B, C, no se nota muy bien, A, B, C. Para efectos prácticos, el elipsoide puede ser utilizado. Además, el World Geodetic System de 1984 constituye el bien del Estado. Como ven, es lo mismo, simplemente lo que estamos repitiendo, que ya solamente queda el Sistema de Referencia Geodésica de 1980 y también el Sistema Geodésico WGS 84.
quedando fuera el PCA 56. Y aquí hay un detalle, incluye acá las estaciones de monitoreo continuo. Hacia el año 2007 iniciaron un proyecto el Instituto Geográfico Nacional, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y COFOPRI, en la cual adquirieron 45 estaciones de referencia. Son equipos de muy alta generación y sobre todo para su momento comenzamos a entrar a una, cartográficamente hablando, a una era totalmente diferente. Poner estaciones de referencia dentro del país quería decir que los puntos colocados físicamente con concreto de alguna manera comenzaban a ser desfasados, comenzaban a ser obsoletos. No quiere decir que sean obsoletos hoy en día, pero ya de que hay una estación de referencia de alguna manera de una cantidad bastante significativa dentro del territorio nacional, solo faltaba una buena distribución, una buena administración y un buen sistema de distribución de estas coordenadas y la seriedad para ponerlos a funcionar como deben ser. 2007, 2008, si mal no recuerdo, debe haberse terminado en el 2010, 2011 de establecer las 45. Estamos en el 2007, son 5 o 6 años que estas estaciones de referencia han estado funcionando. El año pasado, en 2016, han publicado una nueva resolución donde actualizan las coordenadas de estaciones de referencia y ahí viene el tema de la seriedad que debe tener una institución para que pueda administrar esta información. Todo lo que se ha levantado desde el año 2006, con que se publicaron su primera resolución, hasta 2011, tiene una posición. Desde 2011 hasta 2017 tienen otra posición, totalmente diferentes. La publicación que hace en el año 2016 de nuevas coordenadas de estaciones de referencia no es muy bueno, porque quiere decir que toda la información que se ha levantado anterior a eso tiene un desplazamiento que lamentablemente se tiene que corregir en algún momento. Y lo dejamos ahí porque no quiero entrar a más detalles. Lo que sí les puedo decir que las estaciones de referencia vienen a ser hoy en día las únicas referencias confiables de la cual se puede elaborar los trabajos de topografía. No solamente los proyectos de topografía, cualquier otro proyecto que se necesite de información georreferenciada, como lo dicen palabras del Instituto Geográfico Nacional. Muy bien, acá hay una resolución jefatural que, si bien es cierto, no viene, digamos, no tiene el mismo texto de las anteriores de oficializar. Lo que hace es dar las normas oficiales para poder trabajar con equipo GPS y poder de alguna manera generar los puntos de control. Están las pautas, las normas técnicas. Entonces el Instituto Geográfico Nacional ha definido bien cuáles son los requisitos que tiene que tener un punto de control geodésico. Acuérdense, un punto de control topográfico de alguna manera es un punto de control geodésico que para la topografía que nosotros hacemos es suficiente un punto de orden C. Si hay punto de orden B o de mayor precisión, enhorabuena. Pero para los trabajos prácticos que nosotros hacemos en el tema de saneamiento, en tema de catastro, en tema de ingeniería, en tema de alcantarillado, en tema de, de la parte rural, suficiente con los puntos de orden C. Dice resolución jefatural 139 del 2015. Fue publicado el 28 de diciembre de ese año, de 2015. Aprueban la norma técnica para posicionamiento geodésico estático relativo con receptores del sistema satelital de navegación global, que será de cumplimiento para los generadores y usuarios de informaciones obtenidas a partir del empleo del sistema satelital de navegación global. Muy bien, incluimos aquí el GNSS. Acuérdense que el sistema que utilizan los receptores, bueno, vamos aclarando muchos temas, ¿no? Los equipos que se utilizan en los GPS en realidad son receptores. Este dispositivo que porta a un usuario
no esto lo porta, pero no emite señal, simplemente se prende y se espera que toda la constelación de satélites emita la señal, y él lo que hace es recibir. Por eso que estos equipos se le llaman receptores. Muy bien, entonces estos equipos, estos receptores, inicialmente eran GPS puros. Con la aparición de las nuevas constelaciones, mejor dicho, puestas en actividad, porque ya existían ya a nivel internacional muchos proyectos para poner sistemas de navegación. Entonces la extinta Unión Soviética ya tenía, mucho antes que Estados Unidos, un proyecto de navegación que se llamaba GLONASS. Entonces estos equipos GLONASS de alguna manera no llegaron a funcionar como debería ser. Fusionó el equipo GPS y después se activó el proyecto GLONASS ya por la Federación Rusa. Al momento de poner en operativo estos nuevos satélites de la constelación rusa, comenzaron de alguna manera a poder a conversar, a poder interactuar y a intercambiar información, y crearon nuevos equipos. Ya no son equipos GPS, ahora son equipos GNSS. Por eso que viene el término Sistema Satelital de Navegación Global, porque abarca inicialmente al GPS y al GLONASS. Hay varios momentos de este GNSS. Entonces, este primer momento, el primer momento GNSS la constituye solamente los dos sistemas, el americano y el ruso. Y lo vamos a ir aclarando en su debido momento. Perfecto. Dice, número mínimo de estaciones de control de la red geodésica horizontal que se deben enlazar. No me acuerdo si ahorita tengo un mapadita del Perú donde están todas las estaciones de referencia, pero créanme, están en toda la costa, en toda la sierra, y lamentablemente en la selva no hay mucha densificación, precisamente porque es un poquito complicado establecer en un sitio y que esté permanentemente funcionando. Aparte que nuestra jungla es bastante peligrosa y no hay asentamientos que se pueda instalar con servicios eléctricos, con internet, y corren el riesgo de que también el mal clima, los rayos sobre todo, que caen sobre estas antenas, y estas antenas atraen mucho los rayos en las tormentas. Entonces todos esos pequeños detalles hacen que en la selva no lo hayan colocado, de alguna manera justificando al Instituto Geográfico Nacional la falta de estos equipos en esta zona. Se necesita, sí. Se necesita, bueno, lo dejo a ellos. Entonces, imaginémonos que tenemos el Perú, tenemos 45 estaciones de referencia hasta el año 2011. Hoy en día ya no hay 45, hay 55, hay 10 más. Entonces, dentro de las gestiones que ha hecho el instituto, a la fecha ha pedido aumentar 10 más. Y sacan esta normativa. ¿Qué dice? Si ustedes ven acá, dice estaciones 0 A, B, y también igual 0 A, B, C. Si yo quiero establecer un punto de orden C que tiene una precisión de 1 en 100.000, o sea, quiere decir menor a 1 centímetro, lo que tengo que hacer es tomar mis equipos y un equipo suficiente que se enlace a una estación de orden 0 para que me pueda generar un punto de orden C. También, para generar un punto de orden C, me puedo enlazar a una estación física de orden A. Acuérdense, la orden 0 son las estaciones de referencia, de las 55 estaciones de referencia. Cuando hablo yo de estaciones de puntos de orden 0 o estaciones de orden 0, son las estaciones de referencia continua. Cuando hablo de orden A, ya son los monumentos que físicamente han sido colocados. Igual para B. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero un punto de orden C, me enlazo a una estación de referencia de orden 0, o me enlazo a un punto de orden A o a un punto de orden B. Entonces, voy a tener, si es un solo punto, una línea base que va desde la estación hasta el punto C. Eso es lo que dice su normativa.
Su normativa son para puntos estáticos, entonces el equipo va a estar funcionando ahí el tiempo necesario hasta que los cálculos fijen. El tiempo de registro se lo dejo a que el geodesta, porque hablar de tiempos de registro es muy difícil en este momento. Depende de muchos factores, depende de la zona del lugar, depende del momento del registro, porque la constelación va variando, ¿no? Depende del equipo, de la marca del equipo, el modelo y marca del equipo. Entonces ahorita no podría hablar de eso, porque es muy complicado. Lo dejo a cada geodesta. Lo cierto es que la normativa del IGN sí aclara que para que sea de orden C, tiene que amarrarse a la Red Geodésica Nacional a cualquiera de estas órdenes. Para un punto de orden B, me dice que tengo que amarrarme a 3 estaciones de referencia de orden 0. Obviamente, seguramente 3 para que puedan formar un triángulo y dentro esté este orden B. Igualito a 3 de orden A o a 3 de orden B. Entonces, ¿se puede generar puntos de control de orden B de otros puntos de control de orden B de la Red Geodésica Nacional? La respuesta es sí. Y acá está el cuadro que así lo describe. Si yo quiero un punto de orden B, me puedo enlazar como una red a 3 puntos de orden 0, de orden A o de orden B. Mucho ojo. Para generar un punto de orden A, que ya son estos puntos milimétricos, necesariamente son milimétricos. Tengo que, para generar un punto de orden A, no es cualquier espacio, también es un monumento bastante elaborado y que perdure en el tiempo. Entonces, necesito para un orden A enlazarme a 3 de orden 0 o a 3 de orden A. Obviamente el punto de orden B, por ser de menor precisión, no puede generarse. Y si quiero un punto de orden 0, miren, si yo monumento o compro mi estación de referencia y lo pongo en mi empresa para poder trabajar, lo que tengo que hacer es enlazarme a 8 estaciones de referencia de orden. Quiere decir que el equipo va a estar continuamente registrando a 8 equipos. Esa cantidad de información va a permitir que el punto que esté calculándose las coordenadas sea submilimétrica. Y obviamente si son submilimétricas, tanto con la orden A y 0, se aplican para trabajos netamente geofísicos, netamente de geodesia, donde los movimientos son sumamente imperceptibles para las personas, que para los proyectos no tiene razón de ser, ¿no? Pero para los trabajos de geofísica, que ven los movimientos de la Tierra, los movimientos de las masas terrestres, ¿no? Las mareas terrestres, es muy importante saberlo. Entonces, para eso se colocan estas estaciones de orden 0 y estas estaciones de orden A. Listo. Enlace. Cuando sea de orden 0, obviamente solamente va a ser una línea. Y cuando son más de un punto a lo que se enlace, se va a formar una red. ¿Qué son apoyo PFSH? Son puntos que no se monumentan, pero que de alguna manera tienen la precisión de un orden C. Por eso es que su normativa es similar. La única diferencia es que si quiero un punto de orden C, voy a tenerlo el monumento físicamente en campo o físicamente donde lo necesito. Sin embargo, si yo quiero un punto de esto, no quiero monumentarlo, pero quiero tomar la posición, ya sea por fotografía, ya sea para una imagen satelital o cualquier otro tipo de documento cartográfico, y no necesito monumentar, simplemente tomo un apoyo FSH, toma la coordenada en ese debido momento y es suficiente. Una más. Separación de las estaciones. Perfecto. Dice separación máxima en kilómetros entre estaciones base dentro del área del proyecto. Quiere decir que las separaciones de las estaciones, de la cual, de acuerdo al cuadro anterior, ¿no? Si tenemos 3 estaciones de orden 0, no tienen que estar a más de 4.000 kilómetros. Ya comienza a tomar forma esta normativa, ¿no? Si son de orden A, tiene que ser más corta. ¿Por qué? Porque su precisión es menor que la de orden 0. Por eso es que exigen que sea 1.000 kilómetros, sea 1 kilómetro. Y si orden B, que sea 500.
voy a poner la anterior. ¿Ven? Es totalmente idéntica a donde se enlaza. Pero adicional a esto, ponen este cuadro, que sí marca la diferencia y que complementa el cuadro anterior. Entonces, si yo me voy a amarrar a 3 puntos de orden 0 para formar un punto de orden C, esos puntos tienen que estar a 4000. Si me lazo a 3 de orden A, esos puntos tienen que estar a 1000, y si de orden B, a 500. Separación máxima en kilómetros entre estaciones base y el punto a establecer. Quiere decir, si yo voy a establecer un punto aquí, mis 3 bases, si yo soy de orden 0 y quiero establecer otro orden 0, mis 3 bases a donde me voy a enlazar tienen que estar a una distancia no mayor de 3500 metros, o sea, 3 kilómetros y medio. Igual, para establecer con relación a un orden A, es más exigente, son 500 metros, es muy difícil de conseguir eso en realidad, ¿no? Pero está la normativa, 250 y 100. Nada más, hasta ahí lo más importante. Ya, puntos de apoyo, igual que la C, 100. Acuérdense que los puntos de apoyo no necesitan monumentarse, en cambio los puntos de orden C sí necesitan monumentarse porque van a surgir por lo menos hasta que dure el proyecto. Funcionamiento del sistema GPS. Dice, línea base, lo que estábamos marcando en el punto anterior, dice línea que realiza una medición tridimensional entre dos estaciones en las que se han capturado y procesado datos GNSS simultáneos con técnicas de direccionamiento, marco de geodesia. Bueno, aquí de un pequeño error, creo que falta un texto. La cosa es que una línea base es precisamente la distancia que hay del punto que se va a medir hasta el punto de referencia, del punto de la red geodésica oficial. Esa es la línea. Dice, es la materialización de un sistema de referencia a través de un conjunto de estaciones de control fijas establecidas sobre la superficie terrestre por sus respectivas coordenadas y correspondientes variaciones en el tiempo. Vuelvo a repetir, la red de estaciones está conformada por las estaciones de referencia continua y los monumentos físicos, y a eso es donde va este texto, ¿no? La materialización de un sistema a través de un conjunto de estaciones de control fijas establecidos sobre la superficie terrestre. Quiere decir que a cada punto sobre la superficie serán asignados coordenadas y que a esos puntos que están fijas con el tiempo va variando, por eso es que se tienen que volver a reocupar. Eso es lo que quiere decir el último párrafo, que hay una variación en el tiempo y que si no lo vuelvas a ocupar, esas coordenadas que le dieron inicialmente ya no van a ser, por el movimiento de la Tierra, ya no van a ser la posición que tiene ese punto. Principios del funcionamiento del sistema GPS, y vamos solamente para el sistema GPS. Dice, los sistemas tienen por objetivo calcular la posición de un punto en un espacio de coordenadas tridimensionales, X, Y, Z. La posición se calcula en base a la distancia del punto a un mínimo de 3 satélites con la localización conocida. La distancia entre el usuario y el receptor GPS y un satélite se mide multiplicando el tiempo de vuelo de la señal emitida desde el satélite por su velocidad de propagación. Y es lo que le decía al comienzo. Tengo mi receptor, tengo mi antena. Cuando capta la señal del satélite, ese tiempo de salida a llegada es muy importante para estimar la distancia entre la antena y el satélite. Y así a varios satélites, y de esa forma se calculan las coordenadas. Para medir el tiempo de vuelo de la señal de radio satelital es necesario que los relojes de los satélites y de los receptores estén sincronizados, tomando en cuenta que los relojes de los satélites son muy precisos y los relojes de los receptores de bajo costo son imprecisos. Son osciladores de cuarzo. Las distancias con errores debidos a los sincronismo se denominan pseudodistancias. Las desviaciones de los relojes de los receptores añade una incógnita más,
que hace necesario un mínimo de 4 satélites para estimar correctamente las posiciones. Aclaro, todo el sistema GPS y lo que cargan los satélites son relojes atómicos que pueden calcular una millonésima de segundo. Por eso es que se puede estimar la distancia. Los relojes que tienen los equipos GPS que tenemos en una estación, un submétrico que también tenemos en una estación o en un bastón, o un navegador que tenemos en la mano, son de baja precisión, sobre todo los navegadores de mano. Y a eso es donde va el texto, que como tienen, digamos, tienen estos aparatos su precisión, es precisamente el aparato la que degrada la posición de donde está. También dice que es necesario que nos amarremos a un cuarto satélite para darle mejor cálculo a la precisión. Y obviamente para que pueda calcularse la distancia y la posición, lo que tienen que hacer estos datos es que entren en sincronización con el reloj de satélite. Al entrar en sincronización, recién se puede calcular la distancia de los receptores a los satélites. Si no se calcula, si no entran en sincronización, no se puede calcular la distancia. Por lo tanto, ese cálculo se llama flotante y no es, y no es la posición correcta. Fuentes de error en los GPS. Hay varias fuentes de error en realidad. Lo vamos a leer porque esto está en los textos en demasía y de alguna manera esto deben haberlo leído. Dice: interferencia, disponibilidad selectiva. Constituye la mayor fuente de error y es introducida deliberadamente por el estamento militar. Quiere decir que las señales de satélite, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos utiliza un error SA, precisamente para degradar la precisión y para que garanticen que ellos controlan esa precisión. Los receptores deben considerar la geometría receptor satelital visible, utilizados en el cálculo de distancias, ya que una determinada configuración espacial puede aumentar o disminuir la precisión de las medidas. Los receptores más avanzados utilizan un factor multiplicativo que modifica el error de medición de la distancia, dilución de la precisión. La precisión de la posición depende de la posición de cada satélite en el espacio al momento de tomar la medida. Si tenemos los satélites muy juntos, la medida es pésima. Si tenemos los satélites separados y formando un triángulo equilátero, la posición que genera es más rápida y más precisa. Perturbación de la ionosfera. Dice: la ionosfera está formada por una capa de partículas cargadas eléctricamente que modifican la velocidad de las señales de radio que atraviesan los fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, los fenómenos meteorológicos. Esta capa precisamente se llama ionosfera precisamente por la cantidad de iones que están en el ambiente. Cuando la señal de satélite atraviesa esta capa, es perturbada. Entonces es uno de los problemas que indican acá que es lo que afecta a la precisión. Otra, en la troposfera, cuna de los fenómenos meteorológicos, el vapor de agua afecta a las señales electromagnéticas, disminuyendo su velocidad. Los errores generados son similares en magnitud a los causados por la ionosfera, pero el problema de la troposfera es que no se lo pueden compensar. Cuando una señal pasa por la ionosfera, de alguna manera se puede predecir cuánto ha sido afectado. Pero cuando pasa la troposfera y es interrumpida por un fenómeno meteorológico, es prácticamente imposible poder adivinar cuál es el error que se está introduciendo. Seguimos. Los relojes atómicos de los satélites presentan ligeras desviaciones a pesar de su cuidadoso ajuste y control. Lo mismo sucede con los relojes de los receptores. El último punto va más que todo a la, a la tecnología, ¿no? Los relojes que son tan precisos son los que nos permiten estimar la distancia, ¿no? El tiempo de desplazamiento. Interferencias eléctricas imprevistas. Las interferencias eléctricas pueden ocasionar correlaciones erróneas de los códigos pseudo-aleatorios o un redondeo inadecuado en el cálculo de una órbita.
Si el error es grande, resulta fácil detectarlo, pero no sucede lo mismo cuando las desviaciones son pequeñas y causan errores de hasta 1 metro. Esto quiere decir que si nosotros vamos a tomar un punto y estamos en un campo magnético producido por una torre de alta tensión o por los minerales de, ¿cómo se llama?, magnetita que hay en la zona, o por cualquier otra perturbación, de repente que hay una antena que esté una antena parabólica que rebota la señal de internet hacia la antena donde estoy recibiendo, esas son las interferencias electromagnéticas. Eso definitivamente afecta, y cuando uno ve la información que ha levantado cuando ha sido afectado por estos campos electromagnéticos, esa información lamentablemente no se puede trabajar, comienzan a dispararse, todos los datos se comienzan a disparar. Las señales transmitidas desde los satélites pueden sufrir reflexiones antes de alcanzar el receptor. Los receptores modernos emplean técnicas avanzadas de proceso de señal y antenas de diseño espacial para minimizar este error, que resulta muy difícil de modelar dependiendo del entorno donde se ubique la antena GPS. Claro que sí. Si yo voy a una parte urbana y comienzo a registrar mi antena para un punto de control, pero hay edificios, o si estoy en un pueblo al fondo de una quebrada, como en la sierra, ¿no? Me voy a Cotahuasi, o me voy a un cañón como el Colca, donde ya tienen bastante profundas su valle. Entonces colocar puntos de control al fondo es bien complicado, porque no solamente hay menos señales y la geometría de los satélites disminuye, sino que también los satélites que emiten señal comienzan su señal a rebotar en estas paredes, ya sea de los desfiladeros escarpados o de los edificios en las zonas urbanas. Rebotan y llegan al satélite. Entonces eso es una señal que no ayuda, se llama ruido, y este ruido es precisamente la que afecta el cálculo de las señales. Pero aquí sí la tecnología ha ayudado bastante, porque las antenas, cuando son más grandes, tienen de alguna manera filamentos dentro de ellos concéntricos que de alguna manera van a permitir detectar y disminuir este tipo de errores. Por eso es que las antenas grandes ayudan más, y para eso es que las antenas grandes son más utilizadas para las estaciones de referencia, porque tienen más amplitud su antena. En realidad el sensor es pequeño, que está al centro. La tecnología permite, lo que permite la antena grande es tener varias secciones que van a filtrar este tipo de ruido. Seguimos. Muy bien, de alguna manera acá el cuadro lo que quiere demostrar es cuánto afecta cada una de las fuentes de error. La ionosfera más o menos están en más o menos 5 metros, más o menos 2.5 metros en las efemérides, que quiere decir es la geometría de la ubicación de los satélites, por relojes satelitales, precisamente por las imprecisiones que tienen nuestros receptores, son de más o menos 2 metros. La troposfera, por los fenómenos naturales, que es impredecible y que afectan sí, sin poder compensar este error, es de 0.5 metros. Y el efecto multipath, que es el último ejemplo, que rebotan, digamos, en los edificios, en las laderas, es más o menos de 1 metro a menos. Muy bien, pero no se preocupen, esto se soluciona precisamente dejando más tiempo el equipo registrando. Cuando más tiempo registre, mejor. Entonces estos valores van a disminuir cuando el equipo tenga más tiempo y más registro de los satélites. Es así que a veces se puede estar uno, como geodesta, 5, 6, 10, 14 horas en un solo punto, precisamente para poder compensar todos estos errores. Y esta es otra técnica. Si bien es cierto, los satélites nos dan ya una posición definida, la técnica de diferenciación nos va a permitir aún mejorar el cálculo de nuestras coordenadas. Quiero aclarar, los equipos en sí no son diferenciales, y es algo que escucho que es muy común entre los profesionales y mucha gente. Yo lo que quiero es un equipo diferencial, y en la realidad está cometiendo un error en su apreciación. Diferencial viene de ser la técnica de levantamiento. El equipo o es navegador
O es subpie, es submétrico, es topográfico, es geodésico. Pues un medidor diferencial puede ser cualquiera de estos equipos. Entonces no está refiriéndose a ninguno en particular, sino a todos en general. Lo que sí, y aquí lo aclaramos, es la técnica de diferenciación. Dice: corrección de errores mediante técnicas diferenciales, DGPS. En aplicaciones que no requieren gran precisión, se puede utilizar un receptor con un único canal y de bajo costo. La precisión de las medidas se ve afectada por el movimiento del satélite durante el cómputo y por el tiempo que se tarda en obtener las posiciones debido a las lecturas respectivas de todos los mensajes de la constelación. El requerimiento de una localización precisa y continua en tiempo real ha conducido al desarrollo de receptores con un mayor número de canales, capaces de disminuir el máximo error de la localización utilizada en los métodos. Les explico. Cuando más canales, se va a poder captar más satélites al mismo tiempo. Y obviamente va a tener más información para poder calcular las coordenadas. Con un solo canal se puede obtener una ubicación. Me acuerdo, los primeros GPS te dan una precisión de 50 a 100 metros y era porque tenía un solo canal. Obviamente había un ruido que ya había sido introducido, el LSA. Esto ha ido mejorando con el tiempo. Entonces, esta técnica se desarrolló precisamente para poder calcular las coordenadas con más precisión. Agarro y no se ve abajo, pero lo que dice es: me pongo en un punto con coordenadas conocidas, mi equipo, y va a estar fijo y como base. Mi otro punto, que le llamo rover, va a ir y va a comenzar a registrar alrededor, menos de 500 metros, como le decía la normativa del IGN. Cuando yo ponga esta información de ambos equipos en la computadora, los errores que estaban en la estación fija los voy a retirar del rover. Por lo tanto, todos esos errores, cuando los retire, me va a permitir calcular con mayor precisión las coordenadas de los puntos que he levantado. Esa es la técnica de diferenciación. Vamos a comenzar de alguna manera a ver el tema GNSS. Como ya dijimos, Global Navigation Satellite Systems. Son sistemas. El GNSS es el sistema de sistemas satelitales. Por eso está al final en plural. Systems. Entonces, GNSS es el sistema de sistemas satelitales. Dice acrónimo de Global Navigation Satellite System, utilizado para denominar al conjunto de sistemas de posicionamiento satelital, e incluye a los actuales Navstar GPS, GLONASS, y los nuevos sistemas de la Unión Europea Galileo, el chino Bendui, el japonés QZSS y el indio IRSS. Galileo y Bendui ya tienen sus satélites, sus sistemas totalmente operativos hoy en día. Los japoneses están con algunos satélites, pero todavía, igual que los indios, todavía no lo completan y están en etapa de prueba. Lamentablemente, el texto lo voy a leer porque estoy seguro que hay mucha información en internet sobre esto. El sistema GPS en realidad en sí no se llama GPS, se llamaba Navstar. Entonces, dentro del proyecto Navstar, la constelación de los satélites es Navstar. Había una parte de los receptores que era el GPS. Entonces, por eso le he puesto Navstar GPS, porque ya se ha puesto popular. Cada vez que menciona un GPS ya saben que son satélites dando posición. Es un sistema de localización diseñado por el Departamento de los Estados Unidos con fines militares para proporcionar la posición, velocidad y tiempo de un objeto que se encuentra en la superficie terrestre. Determinado por su triangulación, se encuentra operativo desde el año 1995. Las primeras pruebas fueron en el año 1993. El Navstar GPS funciona mediante una constelación de 24 satélites, 21 operativos y 3 de respaldo, en órbita sobre el planeta a 20.200 kilómetros de la superficie de la Tierra. Por el diseño de la constelación, en cualquier lugar del planeta siempre estará visible un mínimo de 8 satélites. La posición del receptor GPS es localizado con un mínimo de 4 satélites de la constelación, en base a la señal recibida, que se indica la posición sideral del satélite y el estado, etcétera, etcétera, etcétera. GLONASS es un sistema de navegación desarrollada en la antigua Unión Soviética, diseñado con fines militares, al igual que GPS, Actualmente el sistema está a cargo de la Federación Rusa
la Unión Soviética se disolvió, se unió y se volvieron en 15 repúblicas. Entonces la Federación Rusa es la que se encargó de este proyecto. Dice, la constelación GLONASS está formada por 21 satélites activos y 3 de reserva. Los satélites están distribuidos en 3 planos orbitales inclinados de 64.8 grados a 19.100 kilómetros de altitud de la Tierra. Tiene un periodo de 11 horas 15 minutos. GLONASS utiliza el datum geodésico Parametric Simile de 1994, PZ90. Este sistema reemplazó al SGS-85 usado por el GLONASS hasta 1993. Como ven, estos países de la Unión Soviética utilizaban otro tipo de elipsoides. Al igual que el PSAT-56, el WGS-84 y el GSRS-80, los rusos utilizaban inicialmente el SGS-85 y para el sistema satelital GLONASS utilizó el PZ90. Es tecnología de ellos con sus propios sistemas y marcos de referencia. Galileo es un sistema de posicionamiento satelital desarrollado por la Unión Europea, compuesta por una constelación de 30 satélites navegando a 23.616 kilómetros de altitud, con una inclinación de 56 grados. Es un sistema de posicionamiento satelital desarrollado por la Unión Europea, compuesta por una constelación de 30 satélites. Bueno, en realidad es lo mismo. Fue desarrollada por la Unión Europea, Francia son los que están liderando, digamos, este proyecto, y es el único sistema que ha sido creado con fines civiles. Entonces ellos vieron que el mercado del sistema de navegación tenía, digamos, una utilidad comercial y ellos han entrado en esa parte comercial. Tiene una gran ventaja con respecto a las otras dos constelaciones. ¿Por qué? Porque los otros fueron con fines militares, en cambio estas no. Estas tienen un fin civil específicamente para el tema de navegación, para el tema de posicionamiento. Bendui es un sistema de posicionamiento satelital desarrollado por la República Popular China. Está compuesto por una constelación de 3 satélites geoestacionarios que se encuentran en órbita a 35.768 kilómetros de la Tierra. China inició los estudios de navegación por satélite desde los años 60 y su desarrollo ha sido lento por problemas de fondos y dificultades técnicas de esa época, obviamente. En 1993 el gobierno chino dio luz verde al sistema de navegación basado en satélites y los 3 satélites fueron lanzados en los años 2000 y 2003, comenzando a ser disponibles para los usuarios en el año 2003. Lo que pasa es que China comenzó, pero lo detuvo ahí porque no le dio importancia. Acuérdense que en 1993 el sistema Navstar GPS entra en operatividad, en prueba. Obviamente el gobierno chino vio eso y comenzó a impulsar su propio sistema que ya lo tenía desde hace mucho tiempo. Lo otro, lo nuevo de esto es que son satélites geoestacionarios. ¿Qué quiere decir? El sistema fue creado solamente para China y los países que están alrededor, que abarca precisamente por su adyacencia a este país. Estos satélites están permanentemente sobre esta superficie del país. Giran de tal forma que siempre van a estar viendo a China. Por eso que se llaman geoestacionarios, porque van a estar permanentemente emitiendo señal a esta superficie. Son 3 satélites. En realidad, con 2 es suficiente. El tercero es de respaldo. Otra cosa más, estos están más alejados de la Tierra. Precisamente para que sean geoestacionarios, tienen que ser más alejados. Por eso están a 35.768 kilómetros. Los otros sistemas están a 20.000, casi a la mitad de recorrido. 20.000 kilómetros para 35.000. Los chinos tienen planes para poner más satélites y que puedan abarcar la parte global, ¿no? Ya. El sistema de referencia geodésico. Muy bien, este sistema de referencia geodésico, los hemos estado hablando, fue creado, ¿cómo se llama?, junto con los sistemas, de navegación. Y vamos a ver, así corto lo más, ¿no? ¿Qué es este sistema, ¿no? Y sus parámetros, porque lo necesitamos, ya que en base a este sistema hacemos nuestro levantamiento topográfico. Dice, las coordenadas utilizadas en los sistemas GPS, tanto para los usuarios como los satélites, son referidas al sistema de referencia WGS-84, Sistema Geodésico Mundial de 1984.
Estas coordenadas pueden ser cartesianas en el espacio respecto al centro de la Tierra, X y Z, o geodésicas, latitud, longitud y altura. Particularidades: el eje Z es paralelo al polo medio, el eje X es la intersección del meridiano de Greenwich y el plano ecuatorial, y el eje Y es perpendicular a los ejes Z y X anteriormente. ¿Qué quiere decir? El eje Z es paralelo al polo medio, gira la Tierra, tiene su eje. Entonces se ha desarrollado de tal manera este sistema que el eje de coordenadas es precisamente paralela, o sea, está casi ahí, casi juntos. La única diferencia es que ese sistema toma a la Tierra, el origen del sistema, el centro de masa de la Tierra, pero en sí es prácticamente la misma línea en la cual rota la Tierra. Ya sabíamos, en geografía siempre nos ha enseñado, Greenwich es el meridiano del base al cual se van a comenzar a medir todas las longitudes y define el eje X. Entonces tenemos una Z, una X, y la Y es perpendicular a estos dos. No hay mucho que decir ahí. Las coordenadas geodésicas están referidas a un elipsoide de revolución con las siguientes características. Vuelvo a repetir. La figura geométrica no es un elipsoide. Siempre los textos dicen elipsoide, pero ya se ha tomado de uso común. Es un elipsoide de revolución. Si es un elipsoide, es plano, ¿no es cierto? Si es de revolución, quiere decir que esta figura rota y forma una figura tridimensional en el espacio. Entonces, si queremos hablar técnicamente, es un elipsoide de revolución, pero ya se ha hecho costumbre solamente de llamarlo un elipsoide. Y ahí están sus parámetros. Dice semieje mayor, que vendría a ser el radio del elipsoide, ¿no? El radio mayor, que es de 6.378 metros, inversa, el achatamiento de la velocidad angular. Bueno, son parámetros que en realidad lo van a encontrar. Lo más importante es el semieje mayor, ¿no? Sistema de referencia geodésico establecido por puntos de control para topografía. W84 para no olvidarnos. Y aquí de alguna manera lo que quería es mostrarles cómo es que se monumentan los puntos de control. Miren el cajón. Aquí también cómo se llama otro tipo de cajón. Y aquí registrando. Y para poner puntos de orden A, B o C, tiene su nomenclatura que ya lo hemos visto. Se van a poner el tiempo necesario anexándose a 1 o a 3 puntos de referencia del Marco Geodésico Nacional. Esta es la ficha que la pone el Instituto Geográfico Nacional para cada uno de los puntos. Obviamente no corresponde, pero veamos aquí qué es lo que necesitamos para nuestro levantamiento topográfico, que es lo que yo quería al final darles a entender. Obviamente necesitamos las coordenadas. Las coordenadas están en norte. ¿Qué otra cosa necesitamos? Obviamente de alguna manera necesitamos saber en qué sistema, en qué zona estamos. En este caso la 18 sur. Y algo muy importante es esto de acá, el factor de escala, que la mayoría de los topógrafos no saben ni lo que es y no lo utiliza obviamente. Trabajar en un sistema topográfico es totalmente diferente a trabajar en un sistema geodésico. No son compatibles. ¿Cómo los vuelvo compatibles? Con el factor de escala. Pero inclusive al Instituto Geográfico Nacional les quedó también un poquito corto, porque esto funciona cuando estamos casi en la superficie con el geoide. En alturas como Huaraz, como Huancavelica, como Cusco, tenemos que incluir un factor de altura, un factor de escala de altura que no lo he visto en las fichas del IGN, pero sí lo he visto en otras instituciones que lo generan, sobre todo en las empresas privadas, cuando van a hacer carreteras. Hay un factor de escala y hay un factor de altitud, y generan un factor de escala combinado. Y ahí sí, todo el levantamiento topográfico es levantado con estas coordenadas y con estos factores, y no tiene ningún problema en compatibilizar el sistema geodésico con el sistema topográfico. Esto es para que vean más o menos cómo es que este es un trabajo real, ¿no? En este pueblo se cava, es un lugar de la selva. Agarran la losa de la vereda, la perforan
y luego comienzan a poner una placa. En este caso es una placa a ras. Así quedó. Y este objeto lo pusimos encima precisamente para que nadie lo pueda destruir hasta que ese concreto se quede estable, que se seque y quede estable. Esta es la ciudad de Huancavelica. Huancavelica está situada a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y vuelvo a repetir, aparte del factor de escala, necesitamos el factor de altitud. Y precisamente cuando yo estuve en Huancavelica a hacer un trabajo ya propio, definimos que necesitábamos estos factores, ¿no? Que con el factor de escala no era suficiente, sino faltaba el factor de altitud. Este es el valle de Huancavelica y si ustedes ven hay puntos amarillos. Entonces, para levantar, y esto es una ciudad no muy grande obviamente, pero para levantar toda esta ciudad fue necesario como mínimo establecer para catastro estos puntos de control, como están distribuidos. Obviamente está el fondo del valle, inmediatamente agarran altura, entonces los puntos se colocaban a 100 metros de altitud, a 150 metros de altitud, y obviamente tenían que colocarse al medio precisamente para que puedan entrar a las calles. ¿Cómo definir dónde se necesitan los puntos de altitud? Solamente la experiencia del topógrafo y del geodesta van a definir cuántos puntos son necesarios para que puedan entrar las estaciones totales a levantar. Obviamente esto se pensó establecer los puntos de control precisamente para un trabajo de levantamiento con estación total. Miren, son ejemplos. Dentro de la zona urbana, como ya hemos visto en la explicación anterior, puede ser en la losa de la vereda, en la losa de un campo deportivo, pero que no afecte su campo, porque de todas maneras van a estar pasando por ahí, en la berma central y en la parte elevada del pueblo, porque el pueblo estaba aquí lo más. Entonces ahí no molestaba a nadie y van a durar en el tiempo. Entonces eso es un ejemplo más o menos de dónde pueden ubicarse estos puntos de control y que no causen problemas. Si están dentro de la zona urbana, preferible que estén a ras, que no rompa el paisaje urbano que tenga. Ya, y estas son las formas de los hitos que de alguna manera existen y que las instituciones han empleado. Ven, es una especie de pirámide truncada, en ese caso le han puesto una placa y aquí le han puesto un fierro de 3/8 y lo han pintado precisamente para que puedan visualizarse desde lejos. En este caso lo han visto por conveniente hacerlo más bajo, seguramente porque está en una zona donde hay mucha actividad humana, y en una ladera lo que han hecho es cavar una especie de cajón para que puedan ponerlo horizontal el punto. Son formas que el topógrafo y los geodestas y las personas de campo tienen que definir cuál es lo más conveniente. Pero estos son 4 ejemplos de cómo son los hitos de puntos de control que se han establecido. Seguimos. Miren, acá hay una roca y el punto de control se ha puesto sobre la roca. Eso quiere decir que la persona que ha colocado ha visto conveniente anclarlo sobre el lecho de esta roca, y seguramente le garantiza que eso va a durar en el tiempo. Por eso es que lo he colocado ahí. Esta de acá es de una forma totalmente diferente. Es un cilindro, ¿no es cierto? Valga la redundancia, está dentro del pasto. Esto es movible. O sea, este punto está hecho. Simplemente lo que han ido es ir al terreno y lo han anclado con clavos. Entonces, esto es prefabricado. No lo monumentan. Lo anclan en la zona donde va a ir el punto de control. Y aquí, dentro de donde hay una zona urbana bien densa y no se puede colocar monumentar los hitos, lo que han hecho es pintar sobre las losas de los techos, ¿no? Entonces, la losa de los techos le ha permitido a estas personas o a estos profesionales establecer los puntos de control, y luego van a ir los equipos y van a partir de acá. Y de aquí van a comenzar a poner puntos de cambio y a levantar toda la información. Entonces, son formas de cómo es que se debe establecer los puntos de control. Todo lo que hemos dicho de la normativa, los sistemas GPS, los sistemas de referencia, el marco geodésico, son aplicados a estos puntos de control. Simplemente estamos viendo la parte final. Ok, muchas gracias por su atención. Esto es todo por hoy.